¿Cómo están, jóvenes, señoritas? Señoritas, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Muy buenas tardes, noches, días. Tengan todos ustedes. Nuevamente estamos en mi canal de YouTube. YouTube, como ustedes lo pronuncian, YouTube. No, mentira. Estamos en mi canal de YouTube viendo en este caso un nuevo capítulo denominado Capacidad Eléctrica. ¿Está bien? Este es un nuevo capítulo que vamos a analizar ya adentrándonos a lo que es la parte de electrodinámica. Muy bien, comenzamos por este lado. No te olvides suscribirte a mi canal para que estés atento a las grabaciones que estamos subiendo ya hace más de un mes atrás en esta plataforma conocida como YouTube. Muy bien, vamos a ver esta parte. Dice capacidad eléctrica. ¿Qué será la capacidad eléctrica? Entonces resulta que los que tienen capacidad eléctrica son los materiales conductores. Entonces los materiales conductores, bueno, se define a la capacidad eléctrica como la cantidad de carga eléctrica, puedes leerlo acá, como la cantidad de carga eléctrica que es capaz de guardar, almacenar, ¿está bien? Un conductor por unidad de diferencia de potencial. Nuevamente, resulta que la capacidad eléctrica de cualquier material es la cantidad de carga eléctrica que es capaz de guardar un conductor por unidad de diferencia de potencial. Si llevamos a una parte, como si se tratase de una ecuación, esto que dice cantidad eléctrica por unidad de potencial, resulta que vamos a tener lo siguiente. Resulta que la capacidad eléctrica es igual a la carga eléctrica dividido, aquí está, dividido entre el potencial eléctrico. Entonces, mira, la capacidad eléctrica es igual a la carga sobre potencial. Si lo llevamos a una ecuación, esa ecuación es esta. Dices, la capacidad eléctrica C, mira, ahora estamos nombrando a la capacidad eléctrica con la letra C. Se va a calcular con esta ecuación que dice que esta capacidad es igual a la división entre la carga eléctrica y el potencial eléctrico. Nosotros nos hemos traumado, hemos hecho demasiados ejercicios con potencial eléctrico, ¿está bien? Recuerda, entonces lo que ahora vamos a aplicar es esas ecuaciones de potencial eléctrico, relacionarlas con las cargas eléctricas y posteriormente trabajar con lo que es la capacidad eléctrica. Entonces, si nos adentramos un poco, resulta que las unidades de la capacidad eléctrica son los faradios en el sistema internacional. Las unidades de capacidad eléctrica en el sistema internacional son los faradios, o sea, la capacidad eléctrica se mide en faradio. Entonces resulta que un faradio es igual a Coulomb sobre voltio. Coulomb porque es la unidad de carga eléctrica y voltio que es la unidad de potencial eléctrica. Entonces, para simbolizarlo, vamos a simbolizar al faradio con la letra F, no te confundas con fuerza por si acaso, esto es unidad. Entonces igual Coulomb sobre voltio, ¿está bien? Faradio igual Coulomb sobre voltio, así de fácil, de sencillito, no nos vamos a complicar. Vamos a ver cómo se calcula lo que es la capacidad de una esfera. Hasta ahorita sabemos que la capacidad de lo que es cualquier material, la capacidad C, esta capacidad C se define o se puede calcular como la carga que tienes ahí arriba dividido entre lo que es el potencial eléctrico. Entonces resulta que el potencial eléctrico de esta esfera, cuyo radio es R, se puede calcular con esta ecuación. Dices, esto va a ser igual a K, que es la constante eléctrica, por el valor de la carga de la esfera, en este caso, dividido entre el radio de la esfera. Entonces lo único que tendríamos que hacer nosotros es reemplazar este valor del potencial de la esfera en este punto. Este potencial, esta ecuación ya lo hemos visto en anteriores capítulos, era el más fácil, ¿está bien? Entonces si reemplazo el valor de este potencial a esta parte de acá, lo que voy a hacer simplemente es lo siguiente, voy a tener lo que es lo siguiente, mira, la capacidad eléctrica va a ser igual a Q, dice, ¿no? La primera ecuación de la izquierda, dividido entre el potencial eléctrico. Pero el potencial eléctrico ahora es igual a K, multiplicado por Q,
dividido entre el radio de giro. Si tú haces extremos y medios acá, mira, si tú haces extremos y medios, se sobreentiende que aquí en el numerador existe un número 1. O se puede dividir entre el número 1. Simple matemática vulgar y silvestremente utilizada, jóvenes. Entonces, mira, lo que voy a tener acá va a ser igual a Q multiplicado por R. Si hago lo que son los extremos, ¿está bien? Voy a tener Q por R. Ahora, si hago los medios, ¿qué es lo que voy a tener? Observa, voy a tener dividido entre K por Q. Entonces, aquí tú puedes notar que el valor de lo que son las cargas eléctricas se eliminan. Por lo tanto, ya tenemos la ecuación que nos va a permitir calcular lo que es el valor de la capacidad eléctrica de una esfera en función al radio. Mira, en función al radio, esto va a ser R sobre K. Entonces, recuerda, la capacidad eléctrica de una esfera cuyo radio es R se va a calcular con esta ecuación de acá. Así de fácil. Entonces, ¿has visto que las ecuacioncitas no son complicadas? Son súper fáciles. Entonces, a continuación vamos a resolver un ejercicio. Mira, dice, ¿cuál es la capacidad? Te dice, ¿cuál es la capacidad de un conductor con una carga de 800 coulombs? O sea, el dato que te ha dado es igual a la carga Q, que vale 800 coulombs, ¿está bien? 800 coulombs. Y eleva su potencial a 200 voltios. Entonces dices, el potencial de este cuerpito equivale a 200 voltios. Entonces tenemos estas dos que son los datos. A continuación, pues lo que nos piden calcular es la capacidad. Recuerda que la capacidad se define como la carga Q dividido entre el potencial eléctrico. ¡Eureka! Yo tengo todo acá. Entonces, simplemente reemplazo. Digo 800 coulombs dividido entre 200 voltios. Es lo que yo tengo. Voy a tener que esto va a ser igual a ¿qué? Mira, es fácil de dividir. Este con este se va a ir, este con este se va a ir. 8 dividido entre 2, simplemente te va a dar el valor de 4. Entonces resulta que esto va a ser 4, pero resulta que coulomb sobre voltio equivale a una unidad nueva que es para nosotros, y esa unidad nueva se conoce como faradio. Es decir, la capacidad de ese material había sido 4 faradios. Puede almacenar 4 faradios. ¿Está bien? Súper fácil. Vamos con otro ejercicio también relativamente sencillito. Dice, ¿qué potencial adquiere un conductor? ¿Está bien? Que tiene una capacidad. O sea, ahora te han dado aquí a ti el valor de la capacidad. Entonces, la capacidad para ti ahora vale 3 faradios. ¿Ven? Cuando se le suministra una carga de 10 elevado a la menos 5 coulombs. O sea, te han dado el valor de la carga Q, que vale 10 a la menos 5 coulombs. 10 a la menos 5 coulombs. Vamos a escribir un poquito mejor esto. Entonces va a ser menos 5 coulombs. Entonces tienes 10 a la menos 5 coulombs. ¿Qué te pide calcular? El potencial eléctrico. ¿De dónde partes? De la definición de capacidad eléctrica. ¿Cómo? Observa. Yo sé que la capacidad eléctrica equivale a lo que es la carga Q del conductor sobre el potencial. De esta ecuación yo puedo despejar lo que es el potencial. Este término que está dividiendo lo voy a pasar aquí a multiplicar, y este que estaba multiplicando va a pasar a dividir aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Observa. Dices, el potencial, en mi caso, va a ser igual a la carga Q dividido entre la capacidad del material. Como tengo esto, entonces digo, el potencial B va a ser igual a ¿qué? Simplemente reemplazo. Voy a tener 10, también voy a tener el valor de lo que es 10, vamos un ratito, 10 a la menos 5, 10 a la menos 5 coulombs, dividido, tienes ese valor, entre C, que vale 3 faradios. Entonces, si tú metes estos datos a la calculadora, 10 elevado a la menos 5 dividido entre 3, si tú metes esos datos a la calculadora, vas a tener 3.3, voy a anotarlo acá, esto equivale a 3.3 por 10 elevado a la menos 6 voltios. Entonces, ese es el potencial que esta carga tiene. Listo, vamos con otro. Aquí tenemos otro ejercicio donde nos está diciendo cuál es el potencial de una esfera. ¿Cuál es el potencial de una esfera de 10 centímetros de diámetro? Entonces, mira, el dato que nos han dado es el diámetro, que vale 10 centímetros. Entonces, si de aquí podemos calcular lo que es el valor de radio,
y el radio va a ser igual a 5 centímetros. Si tú conviertes estos 5 centímetros a metros, tienes que dividir este término entre 100. Por lo tanto, esto te va a dar 0.05 metros. Ya tienes el valor de radio. ¿Está bien? Cuando se le inyecta una carga de, te dice 10 a la menos 5 coulombs. Entonces te han dado el valor de la carga eléctrica Q, que vale a 10 a la menos 5 coulombs. Entonces, mira, está relativamente fácil porque en este caso nos piden calcular el potencial de una esfera. Entonces, mira, ¿cómo voy a proceder? De la siguiente forma. Observa. Yo sé que la capacidad, ¿está bien? La capacidad se define de la esfera, se define como la carga dividido entre el potencial eléctrico. Entonces, recuerda de aquí, tranquilamente podría despejar el potencial eléctrico y eso va a ser igual a la carga dividido entre la capacidad eléctrica. Como tengo eso, recuerda que la capacidad eléctrica de una esfera va a estar dado en función a su radio. Aquí habíamos definido, mira, la capacidad de la esfera había sido radio sobre K. Y K es la constante de electricidad. Entonces aquí lo único que voy a colocar, sustituir, va a ser igual a, mira, la capacidad, en este caso de esta parte de la esferita, va a estar dado como radio dividido entre K. Igual acá nuevamente puedo hacer lo que son extremos y medios, teniendo en cuenta que aquí tienes extremos y medios. Haciendo extremos y medios, ¿qué es lo que voy a tener? Mira, voy a tener que la capacidad, ¿está bien? En este caso no la capacidad sino el potencial, porque estoy despejando el potencial. Digo, el potencial va a ser igual a ¿qué? Si hago extremos voy a tener K por Q, ¿sí? Tengo K por Q dividido entre R, haciendo extremos y medios. Mira, extremos voy a tener K por Q, 1 por R sobre R. Listo, entonces aquí solamente hay que reemplazar lo que son valores. Por lo tanto, voy a tener que el potencial que me han pedido va a ser igual a 9 por 10 elevado a la 9, que sería el valor de la constante K, multiplicado por el valor de la carga eléctrica, que sería 10 elevado a la menos 5, dividido entre el radio. Pero el radio va a valer 0.05, listo. Si metemos todos estos datos, vamos a meter estos datos. Dice 9 por 10 elevado a la 9, multiplicado por 10 elevado a la menos 5. ¿Está bien? Y esto dividido entre 0.05 te va a dar un valor de 1.8 por 10 elevado a las 6 voltios en este caso. Entonces ya tienes lo que es el ejercicio. Así se resuelve este tipo de ejercicios. Has visto que no es complicado, es totalmente facilito. Yo creo que lo puedes hacer. Mira, vamos a dejar como suspenso este ejercicio, ya que te lo he dejado como una especie de práctica donde puedes estarte ganando algunos puntitos extrillas por ahí. También dice, dos esferas conductoras de 5 y 10 faradios, ¿sí? O sea, de capacidad. O sea, estas esferitas ya tienen una capacidad. ¿Está bien? Tiene una capacidad C, la otra tiene otra capacidad C, dice. Cuando están cargadas con 12 y 8 microcoulombs. O sea, están cargadas, ¿está bien? Pero respectivamente, dice, se los pone en contacto. Es decir, estas carguitas de acá están en contacto. O sea, se los pone en contacto. Te pide, dice, inciso A, ¿qué carga poseerá cada esfera? O sea, ya no son las cargas estas cargas que te han dado, estas cargas de 8 y 12 microcoulombs, ya no son las mismas. Es decir, esta esferita tiene lo que es una carga, lo vamos a llamar carga sub 1' y carga sub 2'. Entonces, esas cargas sub 1 y 2 son las que tienes que calcular en el inciso A. Dice, y el potencial final de cada carga. Recuerda que cuando los dos de cada esfera, cuando los dos esferas se unen, resulta que tienen el mismo potencial. Recuerda el capítulo de superficies equipotenciales. ¿Está bien? Te voy a dar esta pequeña ayudita para tu practiquita y espero que te haya gustado. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad, jóvenes. No te olvides hacer tu tarea. No salgas de tu casa en este tiempo de cuarentena. Cuidemos a nuestras familias. Que te vaya bien. Nos vemos.